Andrés lleva 5 años ganando cada vez más dinero y cada año está más endeudado que el anterior. No porque sea irresponsable, no porque sea malo con los números. De hecho, Andrés sabe perfectamente, al centavo, cuánto gasta de más cada mes. Lo sabe y no puede parar. Cuando ganaba $1,000, la deuda era de 2,000. Cuando llegó a 1,800, la deuda creció a 4,000. Hoy gana $2,300 al mes y el mes pasado tuvo que pedirle prestado a su hermano para pagar el arriendo. Más dinero, más deuda, siempre en el mismo punto. Y lo que nadie le ha explicado a Andrés, lo que nadie le explica a la mayoría de personas que viven esto, es que su problema no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con cómo funciona su cabeza. Al final de este video vas a entender por qué el ingreso no es el problema. Vas a ver exactamente qué pasa dentro de la cabeza de alguien como Andrés. Por qué cada vez que mejora su situación económica, algo en su mente encuentra la forma de devolver las cosas al mismo punto de siempre. Como si hubiera un imán invisible jalando hacia abajo. Y lo más importante, vas a poder reconocer si ese mismo mecanismo está operando en tu propia vida. Porque si está ahí y no lo ves, no importa cuánto ganes. El resultado va a ser el mismo. Hay algo en este video que probablemente nadie te ha explicado antes sobre tu relación con el dinero. Algo que cuando lo entiendas va a hacer que muchas cosas de tu pasado financiero cobren un sentido que antes no tenían. Soy Kyle, el zorro de la trampa. No soy gurú, no vendo cursos de abundancia. Soy alguien que aprendió a ver las trampas antes de pisarlas. Si estás cansado de hacer todo bien y aún así sentir que no construyes nada real, estás en el lugar correcto. Aquí hablamos de las trampas que casi nadie explica sobre el dinero, el trabajo y las decisiones que terminan marcando una vida entera. Así que, si te interesan este tipo de conversaciones, suscríbete al canal. Porque el problema casi nunca es cuánto ganas. El problema es que algo en tu forma de pensar siempre termina devolviéndote al mismo lugar. Y cuando empiezas a verlo, empiezas a reconocer trampas que antes parecían simplemente mala suerte. Primero un número para que entiendas de qué tamaño es este problema. La Reserva Federal de Estados Unidos publica cada año una encuesta sobre la salud financiera de los adultos americanos. En su reporte del año 2018 encontraron algo que parece imposible. Casi el 40% de los adultos en ese país no podría cubrir un gasto inesperado de $400 sin pedir dinero prestado o vender algo. $400. Y eso incluye personas que ganan $3,000, $4,000, $5,000 al mes. El ingreso no protege. Eso es lo que hace que este problema sea tan desconcertante cuando lo ves desde afuera. Pero hay algo más interesante todavía. El economista Angus Deaton, de la Universidad de Princeton y ganador del Premio Nobel de Economía en 2015, estudió durante años la relación entre ingresos y bienestar financiero. Y encontró que más allá de cierto punto, los aumentos de sueldo prácticamente no cambian la sensación de estabilidad económica de una persona. La gente gana más y siente que le alcanza igual que antes, o menos. Eso no es casualidad, tiene una explicación muy concreta. Y para entenderla hay que volver a Andrés, porque lo que le pasa no es un problema de números, es un problema de cableado mental, un cableado que tiene 4 capas, 4 razones distintas por las que el cerebro destruye cualquier mejora económica desde adentro. Vamos con la primera, y esta es la más difícil de ver porque se disfraza de algo completamente diferente. Andrés creció en una casa donde el dinero siempre fue un tema tenso, no de los que no comen, pero sí de los que siempre llegan, justo. De los que el último fin de semana del mes la heladera está un poco más vacía. De los que cuando se rompe algo en la casa, la conversación empieza con a ver de dónde sacamos. Andrés vio eso durante 18 años. Y sin que nadie se lo explicara, sin que nadie se lo dijera en voz alta, su cerebro fue construyendo una imagen de cómo funciona la vida con el dinero. Una imagen que decía, siempre falta algo. Siempre se llega justo. Eso es lo normal. El investigador Clyde Hertzman, de la Universidad de Columbia Británica, documentó en sus trabajos cómo las experiencias económicas de la infancia dejan patrones en el cerebro que las personas repiten de adultas, aunque conscientemente quieran hacer algo completamente diferente. No es que Andrés quiera estar endeudado, es que su cerebro aprendió que ese es el estado normal. Y cuando algo amenaza ese estado normal, el cerebro busca volver a él. Hay una imagen que lo explica mejor que cualquier explicación larga. Piensa en un termostato, esos aparatos que regulan la temperatura del cuarto. Tú puedes abrir la ventana y bajar la temperatura, pero el termostato tiene una temperatura programada. En cuanto detecta que bajó demasiado, enciende la calefacción y vuelve al punto de siempre. El cerebro de Andrés tiene un termostato financiero programado en siempre falta algo.
Cada vez que la situación mejora demasiado, el termostato se activa y el cerebro, sin que Andrés lo decida conscientemente, empieza a tomar pequeñas decisiones que devuelven las cosas al punto conocido. Paga una tarjeta. El cerebro encuentra la forma de llenarla de nuevo. Llega dinero extra. El cerebro lo gasta antes de que Andrés pueda hacer algo inteligente con él. Ahora bien, esto sería suficiente para explicar el problema de Andrés si fuera la única capa. Pero no lo es. Y lo que hace que el termostato sea tan difícil de desactivar es que hay una segunda capa operando encima de él al mismo tiempo. Una capa que golpea exactamente en el momento en que Andrés siente que está saliendo adelante. Exactamente en ese momento. Cuando a Andrés le subieron el sueldo de $1,000 a $1,400, el primer mes ahorró $200. El segundo mes ahorró $100. El tercero gastó exactamente lo que ganaba. Y para el sexto mes ya tenía una deuda nueva que no existía cuando ganaba menos. No planeó gastar más. Simplemente pasó. El neurocientífico Wolfram Schultz, de la Universidad de Cambridge, dedicó gran parte de su carrera a estudiar cómo el cerebro procesa las recompensas. Y encontró algo que explica perfectamente lo que le pasa a Andrés. El cerebro no responde a cuánto tienes, responde a los cambios. Cuando llega el aumento, hay una descarga de satisfacción. Esa descarga dura semanas, a veces un par de meses. Después, el cerebro se adapta al nuevo nivel. Ese nivel deja de sentirse como un logro y empieza a sentirse como lo normal. Y para volver a sentir algo parecido a esa satisfacción, necesita más. Es exactamente lo mismo que pasa con el café. El primero del día sabe increíble. El tercero ya casi no lo sientes. Así que Andrés, sin darse cuenta, empieza a gastar al ritmo del nuevo sueldo. El apartamento que antes era suficiente empieza a sentirse pequeño. El carro que funcionaba bien empieza a verse viejo. Las salidas se vuelven un poco más frecuentes, un poco más caras. Nadie decidió gastar más. El gasto simplemente se expandió para llenar el espacio disponible. Y justo cuando Andrés está procesando eso, aparece la tercera capa, la más incómoda de reconocer porque requiere mirarse con honestidad. Andrés tuvo una semana muy difícil en el trabajo. Jefe encima, proyecto que no avanzó, conversación tensa con su pareja por el tema del dinero. Y el viernes en la noche, sin pensarlo mucho, compró unas cosas en línea. Unas zapatillas, una camiseta, algo para la casa que no era urgente. No eran compras enormes, en total unos $80. Pero durante una hora, mientras buscaba y elegía y esperaba la confirmación del pago, la presión bajó. El cerebro se calmó. La psicóloga April Lane Benson, que lleva décadas estudiando el comportamiento de compra, documentó que, para una parte importante de la población, el acto de comprar activa el mismo circuito del cerebro que usamos para manejar emociones difíciles. No importa qué se compra. Lo que importa es el acto, la anticipación. Ese momento justo antes de confirmar. Y el problema no es solo que se va el dinero, es que la deuda que genera ese gasto después produce más estrés. Y ese estrés necesita manejarse. Y la única forma que el cerebro de Andrés conoce para manejar ese estrés es comprar algo. Un ciclo que se alimenta solo. Andrés no tiene un problema de disciplina. Tiene un sistema de manejo emocional que funciona con dinero como combustible. Y ese sistema no cambia porque llegue un aumento. El aumento solo le da más combustible al mismo sistema. Pero las tres capas que acabas de ver, el termostato, el cerebro que devora los aumentos, el gasto que maneja emociones, las tres juntas todavía no explican completamente por qué esto es tan difícil de romper. Porque hay una cuarta capa, y esta no viene de adentro de Andrés. Esta viene de afuera. Y cuando la veas, vas a querer rebobinar todo lo que acabas de escuchar y verlo con otros ojos. Aquí está lo que cambia todo. El economista Erso Ludmer, de la Universidad de Harvard, publicó en 2005 un análisis con datos de decenas de miles de personas, y encontró algo que parece absurdo hasta que lo piensas bien. La sensación de bienestar financiero de una persona no depende principalmente de cuánto gana, depende de cuánto gana comparado con las personas que la rodean. Ganar $2,000 en un barrio donde todos ganan 800 se siente completamente diferente a ganar 2,000 en un barrio donde todos ganan 4,000. Mismo ingreso. Sensación completamente distinta. Y el economista Robert Frank, de la Universidad de Cornell, documentó lo que él llamó el efecto cascada del gasto. Cuando las personas más visibles en una sociedad empiezan a gastar más, ese gasto crea una presión que baja hacia todos los demás. Y todos terminan gastando más de lo que deberían para mantenerse dentro de lo que sienten como normal. Eso siempre existió. Pero lo que cambió en los últimos 15 años lo convirtió en algo de una escala completamente diferente. Las redes sociales. Antes, el grupo con el que te comparabas era tu barrio, tus compañeros de trabajo, tu familia.
Eso era manejable. Ahora tu grupo de referencia es cualquier persona en el planeta con acceso a Internet que decida mostrarte su vida. No compites con tu vecino. Compites con alguien en otro país que te muestra el carro, el restaurante, el viaje, el apartamento, las vacaciones, y tu cerebro, que evolucionó para compararse con un grupo de 50 personas en la misma comunidad, ahora recibe señales de millones de personas al mismo tiempo. La sensación de que siempre falta algo nunca se apaga, porque siempre hay alguien en la pantalla que tiene algo que tú no tienes todavía. Y ahora viene la parte que realmente incomoda. Las plataformas donde pasa todo esto no son neutrales. Los algoritmos están diseñados específicamente para mostrarte el contenido que más activa esa comparación. No porque sean malvados, sino porque eso mantiene tu atención más tiempo en la plataforma. Y más atención significa más publicidad, más ventas, más dinero para ellos. El sistema que hace que Andrés se sienta permanentemente en déficit fue construido con intención, financiado con miles de millones de dólares, optimizado por algunos de los ingenieros más brillantes del planeta para que nunca te sientas suficiente. Andrés no está fallando en salir de deudas porque sea débil, está peleando contra una máquina diseñada exactamente para mantenerlo donde está. Y ahora mira todo lo anterior con eso en mente. El termostato mental de la infancia empujando hacia abajo. El cerebro que devora los aumentos empujando hacia abajo. El gasto que maneja emociones empujando hacia abajo. Y encima de todo eso, una máquina externa empujando en la misma dirección las 24 horas del día. Eso es lo que tiene Andrés encima. Y aún así hay personas que logran salir. Pero lo que hacen no es lo que la mayoría imagina. Primero hay que entender qué le pasa al cerebro de alguien que lleva años en este ciclo sin entender por qué. Investigadores del University College de Londres publicaron en 2019 algo que lo explica muy bien. El estrés de vivir endeudado de forma permanente no solo hace que te sientas mal, reduce concretamente tu capacidad de tomar buenas decisiones financieras. Cuando el cerebro está bajo presión constante, la parte que piensa a largo plazo se apaga. Lo que queda activo es la búsqueda de alivio inmediato. En palabras simples, la deuda produce el estado mental que hace más difícil salir de la deuda. Es otra trampa perfecta dentro de la trampa. Y las consecuencias no se quedan en los números. El mismo estrés está relacionado con peor salud, relaciones más deterioradas, menor rendimiento en el trabajo. La deuda no solo te quita dinero, te quita claridad exactamente cuando más la necesitas. Entonces, ¿qué hicieron las personas que lograron salir? Ninguna empezó por un presupuesto. Ninguna empezó cortando tarjetas. Ninguna empezó descargando una aplicación. Todas empezaron por identificar cuál de las 4 capas tenía más peso, en su caso. Porque el camino es diferente según el origen. Piensa en 2 personas, las 2 con el mismo nivel de deuda, la misma cantidad, pero orígenes distintos. La primera tiene el termostato de la infancia como capa principal. Para ella, hacer un presupuesto no sirve de nada si no cuestiona primero las ideas sobre el dinero que absorbió de pequeña. No de golpe, una por una. ¿Esto que creo sobre el dinero lo decidí yo o lo copié sin darme cuenta? Esa pregunta sola, hecha con honestidad, empieza a mover cosas que ningún presupuesto puede mover. La segunda tiene el cerebro que devora los aumentos como capa principal. Para ella, el movimiento concreto es congelar el nivel de gasto cada vez que llega dinero extra. No para siempre, solo 12 meses. Todo lo adicional va directo a reducir deuda, sin negociar, sin excepciones. 12 meses de eso pueden cambiar completamente la trayectoria financiera, y nadie a su alrededor tiene que saber que lo está haciendo. Ahora bien, si la capa principal es el gasto que maneja emociones, ninguno de los 2 caminos anteriores va a funcionar a largo plazo, porque el problema no es el dinero, es lo que el dinero está tapando, y eso requiere encontrar otra forma de manejar lo que se siente que no cueste dinero. Eso casi siempre requiere ayuda, y pedir esa ayuda es probablemente la decisión financiera más inteligente que existe. Y si la capa principal es la presión del entorno, la salida más eficaz que documentan los investigadores es cambiar deliberadamente con quién te comparas. Las cuentas que sigues, las conversaciones que tienes, las personas que están más cerca. Si ese entorno gasta más de lo que puedes sostener, siempre te vas a sentir en déficit, sin importar cuánto ganes. Andrés todavía está en el proceso, pero por primera vez en años entiende por qué le pasa lo que le pasa. Y eso cambió algo. No sus números todavía, pero sí la forma en que toma las decisiones. Y eso es exactamente donde empieza la salida real. Hay un patrón detrás de todo lo que viste hoy, y vale la pena nombrarlo con claridad. La deuda no es un problema de ingresos, es un problema de programación. Una programación que no te instalaste tú solo. Viene de lo que viste crecer, de cómo el cerebro procesa las recompensas, de un entorno diseñado específicamente para que nunca te sientas suficiente.
Y lo que más me preocupa de la gente que vive este ciclo no es la deuda en sí. Es que están esperando ganar más para empezar a hacer las cosas diferente. Pero si el mecanismo no cambia, el ingreso extra solo alimenta el mismo sistema. Puedes ganar el doble mañana. Si las 4 capas siguen intactas, en un año la deuda habrá encontrado la forma de crecer al mismo ritmo que el ingreso. La trampa no está en tus cuentas, está en la forma en que tu cerebro interpreta el dinero. Y esa interpretación se puede cambiar. No de golpe, no a punta de fuerza de voluntad, con información y con tiempo. Empieza por identificar tu capa principal. Solo una, la que más reconoces en tu historia. Ese es el primer paso real, el único que importa hoy. El zorro no cae 2 veces en la misma trampa, pero primero tiene que verla. Soy Kyle, y si llegaste hasta acá es porque algo en este video tocó algo que ya venías sintiendo pero no habías podido nombrar. Escribe en los comentarios cuál de las 4 capas reconoces más en tu propia vida. 1, 2, 3 o 4. Los demás van a ver un comentario cualquiera, pero tú y yo vamos a saber que ese número es el primer paso para salir de la trampa. Te leo abajo. Y si quieres seguir teniendo este tipo de conversaciones, suscríbete al canal. Ya sabes dónde estamos. La trampa existe, pero también existe la salida.